Es Carmina Jasso López, ¿verdad? Ajá. Te voy a decir tu nombre completo nada más al inicio, ¿está bien? Sí. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen. A nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, agradezco al Canal Judicial este espacio que nos da para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de prevención y tecnología y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Carmina Jasso López, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carmina, gracias por venir. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme, Luz. Me da mucho gusto estar contigo este día. Carmina, platícanos un poquito de qué tipo de prevención vamos a hablar el día de hoy. En específico vamos a hablar de prevención situacional del delito. Que esta prevención, pues bueno, tiene el enfoque de tornar el medio ambiente para tornarlo más seguro, a través de estrategias sencillas. De eso se supone que se trata esto, ¿no? La prevención situacional, o sea, el tema de prevención y tecnología, solo es una parte de la prevención situacional, porque hay otra también muy importante, que es la intervención de los espacios públicos de manera directa, digamos, para tornarlos más seguros a través de la iluminación, del diseño espacial, etc. Carmina, entonces estamos hablando de prevención situacional y estamos hablando de prevención del delito, hay que decirlo, ¿no? Sí. Platícanos, ¿desde cuándo se ha preocupado México, el gobierno, el Estado mexicano, por la prevención del delito? Pues mira, esta es una historia muy corta. Quisiera decir que es más años, pero en realidad, de manera formal, la historia se sitúa en 2012 con la Ley General. Pero antes de eso teníamos algunos otros esfuerzos importantes, ¿no? Hay que decirlo. Digamos que de manera más sensata tendríamos que la prevención inicia hace 3 sexenios. Por primera vez ahí teníamos una subdirección de participación ciudadana y prevención del delito, pero esta área tenía funciones como el de regular la seguridad privada. O sea, es decir, ¿en qué institución estaba? En la Secretaría de Seguridad Pública. Pero tenía funciones, ya lo digo, por ejemplo, regular seguridad privada, si tiene que ver con la prevención, pero no específicamente con el tema central de prevención. Al siguiente sexenio, ya empezamos con la estrategia Limpiemos México. Seguramente muchos se acuerdan de esta estrategia, que había hasta un símbolo muy bonito en las calles, y tenía 3 vertientes diferentes. La intervención en escuelas, con el programa Escuela Segura, el rescate de espacios públicos, que a mi juicio es uno de los más importantes. Digo, yo trabajo prevención situacional, por eso es importante. Y el tercero, que era la prevención de adicciones. Al terminar ese sexenio, bueno, en vísperas del cierre, se crea la Ley General y en ese sexenio tuvimos por primera vez un programa nacional para la prevención y pues eso implicó la coordinación interinstitucional, que fue muy importante, porque la prevención es un tema transversal. Seguramente esto se dice hasta el cansancio, pero la prevención es de los temas que sin duda es de los más transversales de los que se puede hablar en materia de seguridad pública. ¿Quiénes son las instituciones responsables por parte del Estado, del Poder Ejecutivo, de la prevención del delito en México? Hace una semana hablábamos con el director general de prevención del delito en la Procuraduría General de la República. Existe una subsecretaría. Me dices que, bueno, esto nació también con un área en la Secretaría de Seguridad Pública. Por parte del Estado, ¿cuál es la responsabilidad en materia de prevención del delito y cuál es la institución que coordina las políticas públicas? Pues mira, la ley es muy clara, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace en la realidad. La ley lo que dice es que el órgano rector en materia de prevención pues es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es el órgano articulador. Sabemos que el Consejo Nacional en realidad pues da las directrices. Y la ley dice que se apoyará en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su Centro Nacional de Prevención para hacer esto. Sin embargo, también hay otras dependencias que articulan este tema de manera muy importante.
En este sexenio también se creó la Subsecretaría de Prevención y también hay otras dependencias que coadyuvan bajo este enfoque transversal. Por ejemplo, en el rescate de espacios públicos, yo he identificado programas en SEDATU, tienen no solo uno, no, tienen 2 programas. Anteriormente ese programa de rescate de espacios públicos se operaba desde Sedesol, ¿no? El cambio de enfoque de pasarlo de Sedesol a SEDATU. También la Subsecretaría tiene programas y el Centro Nacional de Prevención del Delito también tiene programas de prevención situacional, por ejemplo. Platícanos un poquito cuál es el papel de la academia en prevención del delito, tú como académica, y ya nos iremos adentrando más en el tema de prevención situacional. Pues mira, yo tengo el gusto de estar trabajando, colaborando ahora en el Instituto de Investigaciones Sociales y mi enfoque es bastante social, ¿no? No valga la redundancia, pero nos preocupa mucho el bienestar subjetivo de la sociedad y creemos que a partir de la prevención puede mejorarse mucho. Y en algún momento, quizá no es muy claro el camino, pero si la sociedad puede sentirse bien, en algún momento eso puede generar cambios objetivos, ¿no? En la disminución de incidencias delictivas, de violencias, etc. Para nosotros es fundamental trabajar en el analizar cómo la gente recibe los programas de prevención, de qué manera podemos mejorarlos, cómo evaluarlos, sin duda. Creo que ese ha sido uno de los temas centrales y justo es uno en los que yo me estoy enfocando en los últimos meses. ¿Existen diagnósticos que te digan cuál es la situación pues, actual de México? Bueno, también me imagino que, bueno, somos un país muy grande, con unas regiones muy distintas. ¿Existe algún diagnóstico general o existen diagnósticos específicos en materia de situacional? Pues mira, para la articulación de programas de prevención se han asignado recursos desde la Federación. Y para la asignación de estos recursos se parte de diagnósticos locales. Cada municipio que recibe recursos de la Federación pues tiene el deber de hacer diagnósticos. Habrá unos mejores que otros, sin duda, ¿no? En verdad digo, sí, la brecha de capacidades institucionales es muy amplia y puede haber municipios con diagnósticos bastante buenos y certeros y algunos municipios con diagnósticos, digamos, muy elementales. Pero sí se hace ese esfuerzo. Digamos que la parte que nos falta más por trabajar es la evaluación respecto al impacto de los programas. Indicadores. Si estamos hablando de prevención del delito, me imagino que el principal indicador es la incidencia delictiva. Un indicador, pues, muy duro para la situación que está viviendo México, un indicador que va a la alza, que no, a lo mejor no es un fiel reflejo de los trabajos que se están realizando en materia de prevención. ¿Tendría que haber otro tipo de indicadores? Sin duda, lo dices muy bien, los indicadores de incidencia delictiva son muy duros. Se dice, y por el otro lado tienes que la prevención en su definición más amplia, pues dices que es multicausal. Entonces, si tú solamente estás midiendo con incidencia delictiva, estaría siendo muy injusto con los esfuerzos que se hacen en materia de prevención. Sin embargo, cuando tú dices, quiero medir cohesión social, desde luego que hay indicadores muy buenos que se han hecho para medir la cohesión social. Coneval tiene uno estupendo. Sin embargo, para aterrizar este indicador en una comunidad, en un parque, pues hay como una diferencia importante. Creo que esa es la parte que nos falta por trabajar. Sin embargo, sí hay avances en la materia, sí hay algunos indicadores que se han ido generando. Podemos empezar a hablar un poquito de las tecnologías. Tu investigación y tu fuerte es el tema de la videovigilancia, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Hablemos en forma general, ¿cuándo se liga al tema de prevención del delito la tecnología, el uso de tecnologías? Mira, en realidad creo que ese ha sido un camino que se ha ido tomado de manera separada. En la ley general, por ejemplo, si tú buscas, de manera específica, sí hay algunas partes donde se habla del uso de nuevas tecnologías, en un sentido muy amplio. Pero de manera específica no se habla de ningún tipo de tecnología. Sin embargo, digamos que la innovación tecnológica es un tema que pues, está encima de la sociedad. Sí, todo es tecnología. Todo es tecnología. Nosotros somos tecnología, ajá, ¿no? Ya, sí. Entonces, pues en ese sentido, pues es una obviedad, desde mi punto de vista, que la sociedad demande más tecnología en todos los temas. La demanda la usa, ¿no? La consume. Y esta demanda pues se ha visto reflejada también en temas de prevención. Desde el gobierno
que ha implementado diferentes métodos, desde algunos muy sofisticados, ¿no? Como la instalación de arcos carreteros, la videovigilancia, que es el tema que trabajo y más adelante vamos a hablar, el uso de drones, ¿no? Pensemos en materia de seguridad nacional y todas las ventajas que eso trae consigo. O sea, imaginen un operativo poder tener un dron en lugar de tener la presencia de un policía que pueda arriesgar su vida eventualmente. Digamos que la diferencia es abismal y digamos que se ve como un tema que es bastante factible. Pero también desde el otro lado de la sociedad, como cualquiera de nosotros sabe, cuando vas al supermercado, tú ya puedes adquirir con bastante facilidad una cámara de videovigilancia o un dron. Y facilidad, y ya antes al hablar de tecnología era casi sinónimo de mucho recurso, de mucho dinero. Y ahora cada vez es más accesible y al alcance de toda la población, ¿no? Primero, en cifras, digo, Estados Unidos pues es una cosa muy diferente a nosotros, pero las estimaciones el año pasado, al 2017, se hablaba de 6,5 millones de drones que había comprado la gente en tiendas de autoservicio para su uso personal. ¿Te imaginas lo que son 6,5 millones de drones? En México no tengo la sumatoria precisa, en algún momento quizá podamos estimarla, pero sin duda es algo muy accesible. A través del ENVIPE he podido calcular y el 25% de las personas que deciden instalar una cámara en sus hogares invirtió menos de 5,000 pesos. 5,000 pesos es algo oneroso. Sin embargo, si de por medio está tu seguridad, en esta lógica causal que establece la gente, pues a lo mejor resulta ser algo costeable. Carmina, antes, ahorita que te preguntaba acerca de cuándo empieza a hablarse de la tecnología con prevención, me mencionabas que en la legislación casi no se menciona. ¿Tú crees que debería de estar plasmado en la ley de prevención el uso de las tecnologías? Sí, que sin duda. ¿Por qué debe estar regulado? Pues mira, creo que eso es uno de los grandes vacíos en México. En otros países sí han tenido avances importantes, pero bueno, en México, por ejemplo, Arteaga Botello hizo un artículo bastante bueno en el que hace un recuento de las entidades en las que se ha hecho regulación en la materia y pues prácticamente es un tema incipiente, ¿no? Ni siquiera un tercio de las entidades tienen regulación en la materia. Ciudad de México, que es una de las pioneras en el tema, empezó desde 2008 con la instalación de cámaras y los C5 y toda esta dinámica. Se tiene una ley que regula el uso de tecnología, pero lo habla así de manera muy amplia y general. Y tecnología pueden ser muchísimas cosas. Podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de dispositivos instalados. Hay una gran variedad y la regulación tiene que ir más a fondo como ha ocurrido en otros países. ¿Como un ejemplo? A mí uno de los ejemplos que más me gusta es hablando de esta coordinación regional. El Foro de Seguridad Urbana tiene una carta, la Carta para el Uso Democrático de la Videovigilancia. Entonces, ahí esa carta pues parte de cómo decirlo, sin duda todos los países pues tienen sus necesidades y sus lógicas diferentes, pero ellos parten de puntos comunes. ¿Bajo qué lógica? La lógica central es el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la no discriminación. Si quieres, más adelante podemos hablar de estos temas que son fundamentales, porque también algo que hay que decir es que las tecnologías tienen una posición ambivalente ante el mundo. Si bien las aceptamos como sociedad como algo positivo, también tienen como una parte negativa o efectos no deseados, y lo queremos matizar un poco, que también tienen que ser regulados. Claro. De hecho, un poquito más adelante hablaremos del tema de la videovigilancia, de exactamente cuáles son los pros y los contras y de cómo debería de plasmarse en la regulación. Tenemos que hacer una pausa y regresando del corte quisiera que habláramos de otro tipo de tecnología antes de irnos a videovigilancia, como el uso de aplicaciones y el uso de las redes sociales para la prevención del delito. Pero volviendo del corte. Perfecto. El auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente Nacipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa. También en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando de prevención y tecnología con Carmina Jasso. Carmina, antes de adentrarnos en tu fuerte, que es la videovigilancia, quisiera que habláramos de otro tipo de tecnología y la aplicación de esta tecnología en la prevención del delito. Por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp. Últimamente, en los últimos años, se ha hecho muy común el recibir cadenas en donde te dicen no pases por aquí o esto está sucediendo, cuídate. Algunas, sí, como algunas acciones de prevención, cambia tus rutas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el impacto de las redes sociales en materia de prevención del delito y saber si el Estado ha echado mano de esas redes sociales para prevenir? Pues mira, además de lo que mencionas, que es muy importante que la gente a través de las redes pues esté operando una especie de está previniendo el delito, ¿no? A través de las redes sociales, advirtiendo, comunicándose. También destacaría otro ejemplo de uso de tecnología, que es la creación de grupos en Facebook y WhatsApp de vecinos que se organizan para, uno, a veces generalmente comienza con la emergencia de algún tema, pero los grupos se mantienen para comenzar a trabajar de manera conjunta en la comunidad, en la resolución de estos temas, y vienen otros y otros temas. Es decir, a través de las redes sociales ha sido posible como articular pues grupos de trabajo, a lo mejor no formales, pero sí algo que a veces es muy complicado poder crear, ¿no? Creo que esta generación, por así decirlo, espontánea desde la comunidad es muy importante, porque muchas veces cuando se llega con el programa desde fuera, creo que ese ha sido uno de los errores desde la visión gubernamental. Tú no puedes llegar a una comunidad a crear cohesión social como si tuvieras una receta o una varita mágica, sino eso es algo que se genera en lo local, al interior de la comunidad, a partir de problemas sociales muy concretos. Y ese ha sido como un avance muy importante que se ha podido generar a partir del uso de redes sociales. También, por ejemplo, hablando de tecnologías, se han creado varias apps, ¿no? Uh-huh. Para denunciar acoso, por ejemplo. He visto en varios casos. Algunos critican que pues no todas las mujeres pueden tener acceso a una aplicación. Pero es claro que cada vez más mexicanos tienen, ¿no? Es increíble el número de mexicanos que tienen teléfonos inteligentes. Sí. Ya. O sea, esto va en aumento y no tiene que ver tanto con clases sociales. O sea, ya el grueso de la población en México tiene estas herramientas. Me estabas hablando de estas aplicaciones de acoso. También existen otros 2 ejemplos de aplicaciones. ¿Existe alguna aplicación donde te dice cuáles son los puntos o los focos rojos, los puntos calientes donde la delincuencia, ¿no? Es decir, bueno, si tú tienes estas herramientas, puedes ver por dónde no pasar, ¿no? Por ejemplo, vas en la Ciudad de México, no en todas las áreas, también hay que hablar de que, bueno, nosotros vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, y sí existen, puedes consultar, dices, bueno, voy a ir al centro, voy a ver por dónde no voy a pasar, porque es pues un punto caliente, un foco rojo. Otra de las aplicaciones, y quisiera que me dijeras si alguna de estas aplicaciones son creadas por el Estado. Hay otra aplicación que sí sé que no es creada por el Estado, que fue impulsada o creada por una organización de la sociedad civil, que es para prevenir la extorsión. Y que al bajarla, la verdad es que no recuerdo los nombres, pero no más extorsión o algo así, tu teléfono automáticamente bloquea ciertos números que ya se tienen identificados como generadores de extorsión. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves tú los beneficios? Si ves pros y contras en el uso de este tipo de tecnología en la prevención del delito. Y una pregunta muy importante y que se desencadena de esta última es ¿cuál es el papel de la sociedad civil organizada en materia de prevención y tecnología? Pues mira, el primer ejemplo que me ponía sobre la información que referenciada,
Creo que ahí el primer detonante sí son las instituciones de seguridad pública, que son las encargadas de generar, de sistematizar la información de incidencia delictiva. En la Ciudad de México durante muchos años teníamos georreferenciada esta información en sistemas de información geográfica y cualquier ciudadano podía descargar mensualmente la información del cuadrante en el que estaba ubicado su domicilio y pues poder consultar los delitos que habían ocurrido en la última semana. Algunos investigadores han hecho esfuerzos muy importantes por articular toda la información de estos meses, ¿no? Digo, no solamente tener un mes en plano, sino la sumatoria en el tiempo y poder tú visualizar de manera directa pues qué ha ocurrido en el último año, en los últimos 2 años, en el lugar en el que resides o en algún otro lugar que a ti te interese, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sin embargo, creo que si bien es como preocupante que haya ocurrido un hecho delictivo en tu colonia, es muy preocupante y tenemos que trabajar en torno a ello, también creo que uno de los temas que ha traído consigo este tipo de información es que muchas veces la gente pues se percibe mucho más inseguro de lo que pudiera ser, ¿no? Es decir, podemos caer en una especie de paranoia social al decir, como tú no lo explicabas, pues la gente decide pasar o no por un lugar. Entonces, este tipo de aplicaciones o de información, pues lo que hace es generar geografías de acceso diferenciadas. Si yo no paso por ahí porque hace 3 años ocurrió X o Y, no sé. Es como solamente un ejemplo de lo que eventualmente pudiera pasar. Respecto a las otras apps, de verdad que creo que han sido muy ingeniosos, ¿no? La que mencionas sin duda es muy relevante. También hay algunas campañas que pueden vincular, ¿no? El uso de la prevención del robo de tecnología como un teléfono inteligente con el uso del email, por ejemplo, que tú puedes bloquear tu teléfono de manera inmediata y esto ha sido una campaña que desde hace muchos años se ha traído y pareciera ser que no llega como a internarse mucho en la gente, ¿no? Es una obviedad que si tú tienes un teléfono y te lo roban, pues tú tienes el derecho de bloquearlo. Sí, claro, puedes tener el número de email que te recomiendan, que se lo mandes a alguien o que lo guardes, una foto, y aunque te lo hayan robado, tú lo desconectas con ese número. Ahora por teléfono se puede desconectar, porque aparte lo han hecho más accesible, porque esto es un nuevo dato. Antes tenías que ir a la empresa que te provee los servicios telefónicos y ahora por teléfono ya lo puedes hacer y lo cancelas. Pero yo le preguntaría a la gente, ¿cuántos de ustedes tienen su email? No, esa respuesta es muy importante. Pero luego quisiera hablarte de otros esfuerzos. A mí me ha llamado mucho la atención que he trabajado, ahora que estoy en mi faceta de académico, me ha tocado mucho conocer el trabajo de artistas visuales. Interesante, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, conocí a una artista que trabajaba con prendas usables, wearables, y trataban, por ejemplo, en Bogotá de trabajar con personas que estaban en latente riesgo de desaparición forzada a través del uso de georreferenciación, etc. Es decir, hay mucha innovación que a lo mejor se está trabajando de manera muy, muy local, pero eventualmente después esto pueda ser recuperado por el Estado, ¿no? A la primera pregunta que llegamos. Es decir, son como pequeñas generaciones a nivel micro de prevención que eventualmente pudieran ser recuperadas por el Estado, pues para... Esto podría funcionar para trata en México, por ejemplo. Por ejemplo. Carmina, vámonos al fuerte del programa, la videovigilancia. ¿Desde cuándo se utiliza la videovigilancia como una estrategia de prevención del delito en México? En México, la ciudad pionera es la Ciudad de México. Nosotros comenzamos en 2008 con la implementación de un programa que se llamó Ciudad Segura, y la primera fase constó de la instalación de 8,088 cámaras. Así con esa precisión lo dice el programa. Y esas cámaras se instalaron en vía pública. Se conectaron a los centros de control, cómputo y comando, los C4 o C5 en otros lugares, y para poder tener el monitoreo en tiempo real de lo que ocurría en la ciudad. Ahora tenemos ya 15,000 cámaras, más de 15,000 cámaras en vía pública en Ciudad de México y 6,000 cámaras instaladas en el sistema de transporte colectivo metro. En el metro. ¿Por qué específicamente en el metro? El metro
en el metro querido pasan muchas cosas. Fíjate que recientemente me vi un artículo, a lo mejor, espero no desviarme, pero me parece muy importante el ejemplo. Vi un artículo de las personas que han desaparecido en el metro, que la última vez que se les vio fue a través de las cámaras del sistema del metro. Y pues lamentablemente sabemos que hay puntos ciegos, las cámaras no pueden ver todo, pero el último momento donde se les puede ver pues es haciendo uso de las instalaciones del metro. Es decir, ha sido como un lugar muy importante porque millones de usuarios al día usamos el metro y ahí pues ocurren muchas cosas, desde robo a transeúnte, acosos, etc. Sí, no es por estigmatizar el uso del metro, pero es una realidad que muchos de los delitos son cometidos en estos espacios. Ajá, y digamos que en beneficio de mucha gente que se mueve en esta enorme ciudad, en metro. Claro, Carmina. Bueno, y entonces comienza en el metro, esto solamente en la Ciudad de México. ¿Y cuándo se empieza a replicar en otras entidades? Y saber en cuántas entidades se echa mano de las cámaras para prevenir y, no sé, dímelo tú, perseguir también los delitos. Pues mira, creo que después de la Ciudad de México inmediatamente se comenzaron a instalar cámaras en otras entidades federativas. INEGI tiene un conteo de las cámaras que han sido instaladas en vía pública con fines de seguridad. Realmente el número no es muy alto. El número que contabiliza, si la memoria no me traiciona, son poco más de 40,000 cámaras. O sea, es decir, si 15,000 están en la Ciudad de México, eso quiere decir que repartido en las 31 entidades restantes, pues nos quedan muy pocas cámaras. Sin embargo, esas son las que de manera oficial están cuantificadas, porque en el trabajo que yo he realizado, he cuantificado numerosos casos de instalación de cámaras. Por ejemplo, en Ecatepec, el año pasado refirieron la instalación de 1,500 cámaras, solamente en el municipio de Ecatepec, que sabemos que tiene muchos problemas de violencia e incidencia delictiva, pero digamos que 1,500 es un número muy importante en comparación de las que están instaladas a nivel nacional. También es necesario hablar de otras cámaras, no solamente las cámaras públicas, las que instala el Estado, el gobierno, son las que están vigilando en la ciudad. Al menos yo he recuperado 2 casos más. Uno, las que se instalan con el recurso de presupuesto participativo. Ahí la sociedad tiene la opción de pedir la instalación de cámaras. Y al menos en 2015 y 2016 identifiqué que 320 colonias de esta ciudad decidieron invertir en videovigilancia. ¿Y están interconectadas con las otras? Sí, sí. Se supone que están interconectadas, al menos en las entrevistas que he realizado, están funcionando así. Yo estoy trabajando de manera más directa en Iztapalapa y al menos ahí están conectadas a base plata, ¿no? Que así se llama. Pero también hay otras cámaras que son muy importantes en materia de prevención también, que son las cámaras que instala la propia ciudadanía. Y los comercios, ¿no? Y los comercios. Aquí, pues bueno, ellos las instalan con sus propios recursos. A través de ANVIPE, las estadísticas refieren, voy a empezar de manera más general, el 42% de las personas en México ha decidido invertir en una medida para prevenir el delito con sus propios recursos, el 42%. Súper alto. A nivel nacional. Y hay muchas entidades que superan el 50%, ¿no? Es decir, más de la mitad de los hogares decide invertir para proteger a su familia y a su hogar de ser víctima del delito. Del total, que no necesariamente es en cámaras, ¿no? Habrá que aclarar. Así es, pero ¿quiénes sí invierten en tecnología? Al menos lo que la ANVIPE refiere, el 9.4% refiere e invierte en cámaras y alarmas de videovigilancia. Hasta ahorita la pregunta está junta y no me permite saber con precisión cuántas cámaras y cuántas alarmas. Sin embargo, el 9.4% ha invertido en estas cámaras. Eso significa, tomando en cuenta el total de las viviendas que hay en la Ciudad de México, que alrededor de 200,000 cámaras se han instalado en esta ciudad. 200,000 cámaras. Mucho mayor de lo que hay por parte del Estado. Digo, esto es con una simple multiplicaciones de las estimaciones del ANVIPE. Suponiendo que se haya instalado una sola cámara, pero bien sabemos que muchos hogares instalan no solo una, sino al menos 2 cámaras para visibilizar los accesos a la vivienda. Sí. Y algunas viviendas pueden tener hasta 8 o 10 cámaras en una casa, digamos, de uso normal.
Carmina, tendríamos que hablar de por qué sí y por qué no utilizar cámaras. O sea, ¿cuáles son los beneficios y si existen algunos, pues, contras Lo ambivalente. para el uso de la videovigilancia en materia de prevención? Pues mira, lo primero hablemos de lo positivo. Viéndolo desde esta vertiente de prevención situacional, pues la videovigilancia es un mecanismo de prevención en cuanto a que tiene el efecto, podríamos llamarlo simbólico, de disuadir a una persona de cometer un delito. Este punto, ¿es real? O sea, sí, el que haya una cámara de videovigilancia puede disuadir a alguien que va, por ejemplo, a robar una casa. Recientemente un familiar mío me dijo, en una privada donde hay seguridad por parte de elementos de seguridad, reforzó su casa con cámaras de videovigilancia. Me dice, trataron de entrar, la persona que quería entrar a robar, porque ese era el cometido, volteó, vio que había una cámara y así como, chin, pero no se movió. O sea, no pudo disuadir la intención de esta persona de entrar a robar. ¿Funciona en algunos casos? Se tiene evidencia de que sí, ¿no? Nosotros no somos, México no es el primer país que iniciamos con este proceso. Digo, históricamente países como Inglaterra, de manera más especial Londres, es los que tienen mayor número de cámaras, y sí se habla de un efecto disuasor de las cámaras. Es muy difícil comprobar el desplazamiento, ¿no? El llamado efecto cucaracha, de decir, si yo pongo cámaras aquí, el delito se pueda contener o se pueda desplazar. Es realmente difícil, pero al menos la evidencia refiere que sí hay una disminución, o sea, que sí tienen una utilidad. Lo que me dices también es cierto, no es la primera vez que escucho que una persona que tiene ya la intención de entrar a robar a una casa, aun y cuando las ve. Y pues, en este caso también se dio el efecto cucaracha, porque la persona sigue insistiendo en entrar al domicilio por las cámaras y alguien, vecino, lo ve y le grita, ¿qué hace usted ahí? Y se fue a otro domicilio cercano, no se fue, no tuvo miedo de que lo agarraran, de que lo denunciaran, de que la policía llegara. Se dio el efecto cucaracha que también me estás mencionando, ¿no? En un solo caso. En un solo caso. Pues sí, ese es como el tema, ¿no? De que eventualmente, pues, los avances de la delincuencia, pues, pudieran ya no pudiera tener los efectos esperados, ¿no? También hay que decirlo en esta parte de la tecnología. La tecnología no solamente es para la sociedad y sus usos positivos, sino también ha sido utilizada, digamos, por la delincuencia para poder hacerse de mayor información. En Tamaulipas, hace algunos años, se creó una red de videovigilancia que se pudo desmantelar después de su identificación, pero esta era operada por el crimen organizado. Pero seguramente puede haber como otras. El crimen organizado montó su propio sistema de videovigilancia. Así es, la tecnología es para todos. ¿Y existe alguna regulación? Lo que te decía. ¿De que tengas que, avisar a alguien que pusiste una cámara en tal espacio? No. Pues mira, hay algunos esfuerzos importantes, ¿no? Desde la Federación. El Centro Nacional de Información tiene su norma técnica de videovigilancia y también su norma técnica de estos centros de control, cómputo y comando. Y en estas normas técnicas pues se habla de los lugares en los que debe instalarse una cámara de videovigilancia, ¿no? Pero se habla de las cámaras públicas. El gran vacío que tenemos ahora es respecto a las cámaras privadas en los domicilios, que si bien se instalan en los hogares, están viendo hacia afuera. Claro. O sea, están viendo las prácticas cotidianas de la gente, ¿no? Tu vecino está viendo a qué hora entras y sales. Eso es una realidad y eso no está regulado en México. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Tiene que ver con la privacidad de los vecinos en este caso? Pues hay al menos 3 problemas que es muy claros que tendrían que regularse. El primero es el derecho a la privacidad. Sobre esto también quisiera comentar el esfuerzo de otra artista que yo sigo trabajándolo mentalmente, pero lo que ella ha diseñado también un recurso con el cual tú puedes identificar
donde hay cámaras funcionando. Ella, el argumento, que me parece muy legítimo, es que tienes el derecho a tu privacidad. Y por eso tienes derecho a saber en dónde están las cámaras. Claro, aunque también por el otro lado, si tú eres una persona que se dedica a cometer a cometer crímenes de diferente índole, si tú usas este dispositivo, pues si ya sabes dónde no está operando una cámara, pues tienes ya todo perfectamente planchado para cometer tu crimen sin ningún obstáculo. Carmina, tenemos que hacer una pausa, pero voy a dejar abierto el tema. Me estabas hablando de que había 3 problemas principales. Uno de estos es el derecho a la privacidad. Pero regresando a la pausa hablaremos de los otros 2. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE hablando de prevención y tecnología. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el del día de hoy, que estamos hablando de prevención y tecnología. Y también recordarles que si se perdieron algún programa de Expediente, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse, que es Expediente INACIPE. Carmina, retomando el tema, antes de irnos a la pausa, tú nos mencionabas que hay 3 principales problemas del uso de videovigilancia y uno era el tema de privacidad. ¿Cuáles son los otros 2 problemas que hay? Sigo con otro que también es difícil. Al final voy a dejar el más complejo, pero el segundo es la protección de datos personales. O sea, en el día a día una persona puede ser filmada N cantidad de veces y sin embargo no sabemos qué pasa con esos datos. Si realmente lo adecuado es que nos estén grabando o no, tienen derecho a hacerlo. Es decir, eso está como muy pendiente. Y el tercer tema, que es, digamos, de los más complicados, es el derecho a la no discriminación. De manera formal no está nada escrito, pero se sabe que existe una especie de protocolo al interior de las dependencias encargadas del monitoreo, pues para identificar movimientos o cuestiones que pudieran ser raras o situaciones específicas. Por ejemplo, hay algunos, no solamente desde el gobierno, pero bueno, primero la parte gubernamental, hay evidencia, no de México, sino de otros países, de que sí se vigila más a ciertos grupos que a otros, sobre todo también a jóvenes, pensando en grupos de jóvenes que se estigmatiza, que pudieran ser como potenciales detonadores de violencia, es a quienes más se les vigila. Claro, yo leí un artículo justo para el programa, y que hablaba de que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, existen cámaras que son utilizadas como para prevenir el delito, pero hablaban de, por medio de conductas, también de rasgos físicos de las personas, lo cual me pareció pues novedoso y no, porque justo en el mismo artículo hacían referencia a cómo esta práctica tenía similitud con la teoría del Lombroso, que dice que los delincuentes se puede identificarlos por rasgos faciales. Entonces, pues este es un problema justo que puede desembocar en discriminación. ¿Tú crees que este tipo de usos de las cámaras sea beneficioso? Desde luego que no. Mira, hay un tema con las cámaras. Cuando yo te hablo de la gran cantidad de cámaras que están conectadas a un C5, ¿no? O sea, imagina tú las 15,000 cámaras de la Ciudad de México, sin contar las del metro. ¿Qué cantidad de personas requerirías tú para que estuvieran vigilando de manera permanente esas cámaras? Necesitarías un arsenal de gente. Naturalmente no pueden hacerlo. Y entonces lo que se ha hecho, por ello no es justificable, pues es como identificar ciertos patrones, y algunos patrones están asociados pues, a las características físicas de las personas, que desde luego esto recae en discriminación. También hay algunas cámaras que tienen como la potencialidad de determinar si una persona está nerviosa, es decir, de identificar movimientos. Es decir, si tú llegas a un lugar donde están instalados estos dispositivos y tú estás a lo mejor nervioso por otra situación y lo asocian con que pueda ser un potencial
criminal, pues puede ser víctima de un operativo de un momento a otro solo porque la cámara determinó que había un movimiento nervioso por tu parte, ¿no? Si Es muy peligroso, o sea, muy peligroso, ¿no? Claro. Puede caer en injusticia también. Claro, los avances tecnológicos han sido como de tal magnitud que nos pueden llevar a cuestiones, digamos, como muy positivas y negativas. Tenemos como esa ambivalencia muy clara en la videovigilancia y por eso es muy importante su regulación en México. Quisiera que habláramos de resultados. ¿Se han podido medir los resultados del uso de la videovigilancia en México? Mi pregunta va hacia dos sentidos. ¿Se ha podido utilizar la videovigilancia para la comprobación de la comisión de delitos? Y la otra es en la percepción ciudadana. El uso de videovigilancia, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde más cámaras hay, ¿se ha traducido en una percepción de seguridad por parte de la población? Vayamos por partes. Es una pregunta muy, muy difícil. Te diría que sí y no a tu gran pregunta. Te diría que sí se ha podido medir, al menos en la Ciudad de México, cuando menos podemos saber el número de delitos que han sido identificados a través de las cámaras. Que eso no significa que se hayan convertido en una carpeta de investigación. Eso hay una brecha importante. A través de los medios de comunicación, pues también podemos darnos cuenta de que muchos casos a través de las cámaras han podido ser identificados en flagrancia, ¿no? Cada vez los noticieros hacen uso de ese tipo de imágenes en el que podemos identificar quienes cometieron un robo, un homicidio, etcétera. Pero tampoco tenemos la certeza de que efectivamente, aun y cuando lo veamos, ¿no? Podemos ver ahí quién le dispara y en qué auto se va. No podemos tener la certeza de que realmente se hayan detenido. Es decir, las cámaras finalmente son un objeto inanimado que no puede hacer la labor de procuración de justicia que tiene que hacer la autoridad. Las cámaras solo son un auxiliar. Ni de denuncia. Ajá, ni de denuncia. Las cámaras son un auxiliar. Y si solamente están las imágenes ahí y no se hace una articulación, pues en realidad no están sirviendo de nada. Que ese es el gran tema que teníamos pendiente. Al menos en el trabajo que yo tengo, y lo vinculo un poco a la percepción de seguridad de las personas, pues hay una gran cantidad de testimonios de personas que me dicen, oye, pues yo fui víctima de un robo y me di cuenta inmediatamente que había una cámara y pensé que podía solicitar el video, hacen lo correspondiente para poder solicitar el video en la Ciudad de México, tienes que tener la autorización por parte de la autoridad, haces lo pertinente y lo común primero es que te digan que la cámara no estaba funcionando. La gran cantidad de cámaras que no funcionan en la ciudad, al menos de los casos que he documentado, es muy alta. O sea, de estas 15,000, no todas funcionan. Espera, el mismo gobierno reconoce que algunas no funcionan. Unas de estas cámaras no funcionan, algunas son por deterioro físico normal del medio ambiente, etcétera. Otras por acciones vandálicas, o sea, la misma gente para y las destruye, ¿no? Pero también hay unas que sí funcionan, pero no funcionan. Tengo algunos casos que he documentado. Por no compartir información. Así es, que la cámara no funciona en el primer momento en el que se solicita la información, pero conforme el tema va escalando, resultó ser que la cámara ya funcionaba. Es decir, quizá no hay todavía como el canal o mecanismo adecuado para que las cámaras estén al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Y eso volvemos al tema de regulación. Se tiene que regular. Así es. O sea, ¿de qué sirve que yo esté perdiendo mi privacidad, que estén mis datos, mis imágenes, todo ahí? ¿De qué sirve si yo estoy cediendo eso bajo un esquema de contrato social, yo cedería mi privacidad a cambio de seguridad? Pero cuando tengo un problema de seguridad no puedo tener acceso a un medio que me podría acercar a la justicia. Sí, ¿De claro. qué sirve? Ese es como uno de los grandes En temas. algunos casos sí han tenido acceso. Sí. Sí, en algunos Sí, casos claro. sí. Carmina, un punto muy importante es toda esta información, que son horas y horas de grabaciones, ¿cuánto tiempo se guarda? ¿Cuánto tiempo se almacena? Hasta hace poco tiempo se almacenaba solamente 7 días en la Ciudad de México. Digamos que la información que se genera no hay posibilidad de almacenarla. Y en la ley se decía que únicamente se guardaban aquellos que tenían como aquellos identificados con algún incidente o algún crimen que pudiera ser utilizado por la autoridad. Ahora se guardan por más tiempo. Sin embargo, pues eso no puede ser suficiente porque
Eventualmente en lo que tú realizas un trámite, digo, quienes estamos cercanos a temas de seguridad pública y procuración de justicia, sabemos que esos temas pueden tardar muchos días. Justo es por eso, me decías, cuando alguien, una víctima llega y lo solicita, tiene que conseguir la autorización y entonces pues, los días van Los contando días y corren. van pasando. Entonces mucha gente puede ser que diga, desisto, ¿no? Si fue un robo de una bicicleta, pues desisto y pues ya no sigo buscando, ¿no? Para perder más tiempo, pues en realidad no. Y volvemos a sacar de nueva cuenta de esto, que esta es la parte que a lo mejor no ha sido como tan bien recibida por parte de la sociedad, que pues no tenemos como un factor que detone confianza, porque no podemos confiar en esas imágenes, porque no tenemos acceso a ellas. Carmina, ¿cuáles son, hay algunos otros debates en materia de videovigilancia, como por ejemplo la interconexión? Quisiera saber si existe un gran Big Brother, un gran concentrador de la información que proveen estas cámaras y saber cuál es la importancia de que sí tengan interconexión o cuáles son los pros y los contras de que estos sistemas, por lo pronto de las cámaras que pone el Estado, estén interconectados. Pues mira, la aspiración sería poder tener como todas las cámaras interconectadas, ¿no? Sin embargo, eso es muy riesgoso porque detrás del sistema de biovigilancia, lo repito, las cámaras son objetos inanimados. Y detrás de estos, para que funcionen o no, pues hay una serie de personas que en este caso, pues lo ideal pues es que sea la autoridad, ¿no? Que sea quien esté en la regulación y viendo todas estas imágenes. Sin embargo, también sabemos que hay una gran cantidad de puntos ciegos, ¿no? Que no podrían como articularse. Pero bueno, en miras hacia la articulación de estas cámaras, pues ha habido como varios esfuerzos importantes. Recientemente en la Ciudad de México se invitó a los privados que así lo decidieran a conectarse al C5. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco los centros comerciales pues estaban únicamente conectados a su propio centro de monitoreo y se les invitó, pero eso es de manera voluntaria, a conectarse. Sin duda esto pues le daría acceso a la autoridad a mayor visibilidad de cámaras. Pensar en un Big Brother a nivel macro, digamos que es muy, muy complicado. Sin embargo, yo sí creo que tiene que haber esfuerzos de articulación, porque creo que uno de los logros de la videovigilancia ha sido la identificación en territorio de cómo se puede mover algún incidente violento. Recientemente en los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria, el camión que llegó a rectoría, ¿no?, a atacar a estudiantes, pues se pudo identificar en un terreno bastante largo, digamos, fueron kilómetros de distancia, el recorrido de un autobús y todo lo que pasó. Es decir, se pudo construir una narrativa que pudo apoyar a la verdad, a la construcción de la verdad en torno a un problema importante. Si no hubiéramos tenido ese video, hubiéramos tenido como una parte importante de lo que ocurrió en ese momento. Por eso es muy importante que estén interconectadas estas cámaras. En Perú he identificado que al menos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un tema importante, en México ni siquiera lo hablamos de manera nacional, solamente a nivel local en algunas entidades, pero en Perú sí se habla de tener, por ejemplo, un sistema nacional de videovigilancia. En México todavía no hablamos de eso. Digo, no sé si en Perú ocurre, pero al menos en el papel lo dicen y eso me parece un gran avance en poder tener un sistema nacional en la materia. Carmina, estamos hablando de esta herramienta básicamente sí en las grandes ciudades. ¿Tú considerarías que esta práctica del uso de cámaras de videovigilancia tendría que extenderse a un mayor territorio o a lo mejor no y sería nada más como un gran gasto, ¿no? También, que estos sistemas, aunque tú me dices que podemos encontrar los particulares cámaras a precios accesibles, pues sin embargo estos grandes sistemas de videovigilancia son costosos. ¿Cierto? ¿Tú considerarías que se debería de extender más la capacidad de videovigilancia en México? Más allá de considerar si se debería extender o no, creo que la realidad, no la digo yo, lo dice la sociedad, es que esto se va a expandir en el tiempo. Esa es la tendencia. Y por eso es muy importante pues estudiar lo que esto va a traer consigo. Creo que esa es como la misión más importante que tengo ahora que estoy desde la academia trabajando.
Si ustedes recuerdan, al menos en la Ciudad de México, en la última campaña local, todos los candidatos en los debates mencionaron la instalación de cámaras. Hubo quien se atrevió a mencionar la instalación de 1 millón de cámaras. Quizás se acuerden de eso. Y así ocurre en las entidades federativas. En prácticamente todas las entidades, también parte de mi trabajo ha sido recopilar a través de búsqueda hemerográfica lo que han dicho las autoridades locales, sobre todo titulares del Poder Ejecutivo respecto a las cámaras, y prácticamente en todas las entidades se habla de mayor instalación de cámaras, esto como un paliativo para prevenir el delito. Y por parte de la sociedad, pues también es un hecho que se irá incrementando. De esta inversión que yo te digo que se hace en los hogares, al menos con la INVIPE, lo que he podido yo medir también es que hay un incremento por parte de la sociedad, un incremento gradual, pero cada vez más hogares deciden instalar cámaras de videovigilancia. Es decir, no es que se debieran instalar más, sino que la tendencia es que se van a instalar más y por lo tanto tenemos que trabajar en su regulación para tener un uso mucho más adecuado de lo que tenemos ahora. Carmina, nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos hablaras de hacia dónde va el uso de la videovigilancia en México. Pues creo que ya lo comenté, ¿no? Sin duda el crecimiento va a ser exponencial en los siguientes años porque hay una demanda de la sociedad. Sin embargo, creo que el gran punto será hacer evaluaciones que nos permitan conocer cuáles han sido los beneficios, ¿no? Si cuando menos en el bienestar subjetivo de la gente hay algún cambio y también poder vincular que estos objetos inanimados que son las cámaras pues se conviertan en potenciales insumos para la procuración de justicia que tan importante es en este país. ¿Quiénes consideras que deberían de tener acceso a la información que captan estas cámaras? Es muy delicado. Ha habido propuestas de que, justo también en la campaña local de este año, se hablaba de que todos los ciudadanos deberían tener acceso a las imágenes, pero eso me parece realmente muy complicado pensando en esos temas de la privacidad, la no discriminación, etcétera. Entonces, pues realmente no cualquiera debería tener acceso a esto, sino simplemente a través de los centros de monitoreo, que en ellos también deberíamos trabajar mucho más a fondo para evitar el caer en estas cuestiones como la discriminación que habíamos platicado. Pues Carmina, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan interesante. Te felicito por el trabajo que estás realizando en la investigación y estaremos muy al pendiente de los resultados de tu investigación en la materia de videovigilancia. Muchísimas gracias en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.